Vamos ahora a deducir ecuaciones para el cálculo de algunas propiedades termodinámicas, tales como la entalpía, la entropía y la energía interna. Desde luego, las ecuaciones a las que lleguemos deben de expresarse en términos de las propiedades medibles, tales como temperatura, presión y volumen. La entalpía y la entropía se utilizan principalmente para llevar a cabo cálculos de balances de energía y balances de entropía. Desde el punto de vista energético, la entalpía es una propiedad muy útil para, como comentaba antes, hacer balances de energía que nos ayudan a evaluar los requerimientos energéticos en los procesos, ya sean físicos, es decir, etapas, por ejemplo, de separación de mezclas, o bien en operaciones donde existan reacciones químicas. También la entalpía se utiliza para evaluar, por ejemplo, el cambio energético o el efecto calorífico en las reacciones químicas. Vamos entonces a deducir relaciones que sean útiles, tales como las que se presentan aquí. Vamos a establecer que la entalpía sea una función de la temperatura y de la presión. Vean que estas dos son medibles. Vamos a establecer también que la entropía sea una función de la temperatura y presión, y la energía interna sea una función de la temperatura y el volumen. Como mencionamos, estas relaciones son las más utilizadas. Para ello vamos a recordar que la definición de la capacidad calorífica, por ejemplo, a volumen constante, lo vimos en el primer curso correspondiente a termodinámica, es igual, el Cv es igual a la parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Vamos a ver y recordar también a que es igual la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, vamos a deducir ecuaciones de estas tres propiedades en términos de las medibles: temperatura, presión y volumen, además de propiedades que en este caso son capacidades caloríficas, tanto Cv como Cv. Con esto podemos evaluar las propiedades termodinámicas de un sistema. Recordando la definición de capacidad calorífica a presión constante, denotada por Cp, va a ser igual a la parcial de H con respecto a la temperatura, permaneciendo constante la presión del sistema. Estas dos propiedades, capacidad calorífica, tanto a presión como a volumen constante, como comentaba antes, son indispensables para calcular las propiedades termodinámicas. Ahora lo que vamos a hacer es expresar tanto al Cv como al Cp en términos de otras derivadas parciales, y entonces expresarlas en términos de otras derivadas parciales también pasarán a ser identidades termodinámicas. Desde luego, se prefiere expresar, en lugar de derivadas parciales, tanto al Cp como al Cv. Bueno, lo que vamos a hacer es recordar la expresión, la relación termodinámica para la energía interna. Para un sistema cerrado, dU va a ser igual a la temperatura por la derivada de la entropía menos la presión por la derivada del volumen. Esta es la primera relación termodinámica, en este caso para energía interna a composición constante. Ahora, como queremos determinar
una identidad para el CB. Vean, el CB de la definición que hemos recordado es la parcial de U con respecto a T, permaneciendo constante el volumen. Ahora, lo que vamos a hacer es manipular esta expresión de tal manera que tengamos esta derivada parcial, una vez que es igual al CB. Entonces, veamos, aquí tendríamos la derivada de U, pero queremos su parcial con respecto a T, volumen constante. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la derivada de du con respecto a la temperatura, manteniendo constante el volumen. Para ello, todo lo que hagamos en el término del lado izquierdo también aplicará a todos los términos del lado derecho de esta relación termodinámica. Veamos entonces, si queremos la parcial de U con respecto a la temperatura, que tendría que ir en esta parte, volumen constante, lo hacemos de este lado y también de este lado de la ecuación en cada uno de sus términos. Por tanto, vean que en esta expresión, este término de parcial es esta derivada. Entonces tendríamos la parcial de U con respecto a T, manteniendo constante el volumen. Este término se obtuvo a partir de este, solamente que tomando la derivada con respecto a T, volumen constante. Por tanto, también aplicará a este término. Y vean, aquí es importante mencionar que al aplicar derivada parcial, aplicará a los términos en derivada. Es decir, en el primer término sería a la derivada de S, no a la temperatura. La temperatura solo aparece como tal. Al término en derivada es al que aplicará la parcial. Por eso vean que aquí aparece la parcial de la entropía con respecto a T. Vean que es la misma variable con respecto a la que se va a derivar a volumen constante. Vean que aquí también se tomó volumen constante, aquí también. Esto ya es el primer término del lado derecho de la ecuación. Ahora también aplicaría para el segundo término. Entonces nos quedaría como menos la presión. Aquí aparece menos la presión. Recordando que la parcial aplica al término en derivada. Por tanto, la derivada de V pasa a ser una derivada parcial con respecto a T, volumen constante. Vean que lo hemos hecho de la misma forma para que la ecuación no se vea modificada y sea exactamente equivalente a la ecuación original. Finalmente, tendríamos este término que sería igual al CB. Entonces, si nosotros escribimos esta parte, entonces la parcial de la energía interna con respecto a la temperatura volumen constante va a ser igual al CB por su definición. Pero veamos que de esta parte, esta derivada, ¿a qué va a ser igual? Vean, es la parcial de V con respecto a T a volumen constante. Entonces, el volumen es constante y la derivada de una constante vale 0. Por lo tanto, esta derivada vale 0. Y al multiplicar por la presión, también es 0. Por lo tanto, este término es 0. Y entonces, esta parcial se reduce a que es igual a la temperatura por la derivada parcial de la entropía con respecto a T, volumen constante. Entonces, este término o esta igualdad la estamos colocando aquí. Vean entonces que esta es una nueva una nueva identidad termodinámica. El CB
por su definición, es igual a esta parcial. Por lo que acabamos de hacer, el CB es igual a este término, temperatura por esta parcial que contiene a la entropía. Entonces, esta es otra forma de expresar al CB en términos de derivada parcial. Ahora vamos a hacer lo propio para el CP. Lo que hacemos es partir de esta expresión, que es la relación termodinámica para la entalpía, y vean, recordamos aquí la definición del CP, que establece que es la parcial de H con respecto a T a presión constante. Aquí ya tendríamos la derivada de H, pero queremos la parcial con respecto a T, presión constante. Entonces lo que hacemos es, aquí nos quedaría la parcial de H con respecto a la temperatura, y toda esta manteniendo la presión constante. Vean que aquí estamos expresando esa derivada parcial. Este es el término que se obtiene de esta expresión del lado izquierdo. Como ya la hemos modificado, entonces también modificaremos este término y la expresamos en derivada parcial. Recuerden que a T no aplica derivada parcial, sino al término que esté en derivada. Por tanto, la temperatura permanece y nos quedaría entonces la parcial de la entropía, que aquí está en derivada, con respecto a la temperatura manteniendo constante la presión. Vean que esta parte es exactamente la misma. Y luego tendríamos más volumen por la parcial de la presión con respecto a la temperatura, que es lo que ha modificado, presión constante. Pero como es la derivada de la presión y si es constante, pues esta derivada parcial va a ser igual a 0. De tal manera que, como es 0, entonces la parcial de H con respecto a T a presión constante, sabemos que por definición es igual al CP. Y por lo que acabamos de hacer, es igual a la temperatura por la parcial de la entropía con respecto a la temperatura manteniendo presión constante. Esta es una nueva identidad para el CP. Entonces, hemos obtenido al momento también dos formas, una forma diferente de expresar tanto al CB de acuerdo a este término y también al CP de acuerdo a este otro término. De tal manera que de ahora en adelante, donde encontremos esta parcial, mejor colocarla en términos del CP, y cuando encontremos esta otra parcial, mejor colocarla en términos del CB. Vamos ahora a deducir una expresión para calcular la entalpía en términos de propiedades medibles. Vamos entonces a partir de la funcionalidad que se estableció al inicio de estas deducciones, de estas propiedades termodinámicas, que denota que la entalpía es una función de la temperatura y de la presión. A partir de esta funcionalidad, lo que vamos a hacer es tomar la derivada total de H, como ya hemos aprendido. Por tanto, la derivada total de H va a ser igual a la parcial de H con respecto a la primer variable, que es temperatura, manteniendo la segunda constante, que es la presión, por la derivada de T, más la parcial de H, ahora con respecto a la primer variable, que en este caso es la presión, manteniendo constante la primera, que es la temperatura. Todo esto por la derivada de la presión. Vean que
esta expresión nos da la variación de la entalpía como una función de la temperatura y de la presión. Pero vean que contiene derivadas parciales en términos de H. No ganaríamos nada con esta expresión tal y como la tenemos, pues queremos calcular la entalpía de un sistema. Pero si además es función o está escrita en términos de H, no tendría sentido. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de desaparecer estas derivadas parciales. Y no tanto desaparecerlas, sino escribirlas en términos de propiedades medibles. Es decir, en términos de la temperatura, de la presión y el volumen. Lo que vamos a hacer entonces es recordar, por ejemplo, que el Cp es igual a la parcial de H con respecto a T, presión constante. Esta parcial, vean, aparece en este término. Es decir que con esta definición del Cp vamos a eliminar este término en derivada parcial y mejor colocar el Cp. Lo vamos a hacer más adelante. Bueno, ahora lo que nos interesa es también eliminar esta parcial, es decir, la parcial de H con respecto a la presión, temperatura constante. Lo que primero tendríamos que hacer es checar si hay alguna identidad termodinámica que cuando se dedujo o se dedujeron las relaciones termodinámicas, por allí también se obtuvieron identidades termodinámicas. Lo que primero tendríamos que ver es que si existe alguna identidad termodinámica que nos permita expresar esta parcial en términos exclusivamente de las medibles: temperatura, presión y volumen. Ustedes van a checar esa parte y van a encontrar que no hay ninguna identidad termodinámica para esta parcial. Como no la hay, ahora vamos y checamos el grupo de identidades termodinámicas conocidas como relaciones de Maxwell. Eso es como segundo paso. Ustedes van a checar también si hay alguna relación de Maxwell que nos permita expresar esta en términos de las medibles. Pero ustedes van a encontrar que no hay, de las 4 relaciones de Maxwell, ninguna que nos ayude a expresar esta derivada en términos de las medibles. Por tanto, lo que tendríamos que hacer, si no encontramos una expresión que nos ayude a expresarla en términos de las medibles, pues tendríamos que manipular relaciones fundamentales o termodinámicas para hallar la derivada respectiva, en este caso la que nos conviene para expresar la variación de la entalpía en términos de medibles. Vean, lo que vamos a hacer entonces es partir de la relación termodinámica para la entalpía a composición constante. Esta ya la habíamos escrito antes. La retomamos y la tendríamos tal y como está aquí. ¿Qué tendríamos que hacerle a esta expresión para obtener esta derivada? Observen. ¿Qué hacemos? Bueno, aplicar por ambos lados la parcial de H. Bueno, aquí aparece la derivada de H con respecto a la presión manteniendo constante la temperatura. Entonces aplica este término y también a los dos términos del lado derecho de esta ecuación. Entonces, vean que aquí estamos tomando entonces la parcial de H, que es este término. Ya no es derivada, sino ahora sí es derivada, pero es parcial, porque es con respecto a la presión manteniendo constante la temperatura.
Bueno, como aplicamos aquí esta derivada, entonces también aplica al segundo término de esta relación, de la relación termodinámica. Recuerden que no aplica a la temperatura, aplica al término en derivada. Por tanto, sería la parcial de la entropía con respecto a la presión. Vean, es la misma variable con respecto a la que se está derivando, manteniendo constante la temperatura. También es la misma. Esto es para que esta expresión o la original no se modifique y siga siendo equivalente. Entonces ya tendríamos el segundo término. Bueno, el primero del lado derecho. Ahora veamos el segundo cómo nos quedaría. Tendríamos más volumen y ahora sería la parcial de la presión con respecto ¿a quién? También con respecto a la presión. Entonces, si tendríamos la derivada de P con respecto a P, pues es la unidad. Y entonces 1 por V nos da el término que estamos dejando en esta expresión. Vean que ahora ya tendríamos esta parcial que andamos buscando, pero todavía con algunos problemas, porque no está expresada en términos de las medibles. Aparece todavía la entropía. Veamos que si hay alguna identidad que nos ayude a expresar la parcial de la entropía con respecto a la presión, manteniendo T constante. Y sí, efectivamente, hay una relación de Maxwell, la cuarta relación, que establece que esta parcial menos esta parcial es igual a esta otra. Vean que ya está en términos de volumen, presión y temperatura, que son medibles. Por tanto, a partir de esta identidad tendríamos que sustituir en esta parte y nos quedaría entonces como temperatura que multiplica a menos, porque este menos lo pasamos del otro lado, y entonces sería menos la parcial de V con respecto a T, presión constante. Este término lo colocamos aquí y nos queda en términos de medibles, para finalmente poder expresar la derivada de H o la variación de H en términos de capacidades caloríficas y las medibles, que es temperatura, presión y volumen. Veamos entonces que la derivada de H va a ser igual, de acuerdo a lo que originalmente teníamos o iniciamos, es esta parcial, que es igual al Cp. Por tanto, aquí aparece el Cp. Todo esto por la derivada de T, que es el término que aparece efectivamente acá. Entonces tendríamos Cp por la derivada de T. Después, más esta parcial. Pero esta parcial es igual a esto. Y esta parcial o esta relación de Maxwell nos invita a expresarla en términos de medibles. Finalmente, tendríamos entonces dP, que aquí aparece, dP, que multiplica a la parcial de H con respecto a P, T constante, pero en términos de medible nos queda de esta forma. Este volumen es el que aparece aquí, el signo menos se obtiene de esta identidad, la temperatura es la que aparece aquí, vean, aquí aparece también, y esta parcial es la que aparece acá. Por tanto, esta es la ecuación general para el cálculo de la variación de la entalpía de un sistema en términos de capacidades caloríficas y de las medibles, temperatura, presión y volumen. ¿Qué tendríamos que hacer? Integrar por ambos lados la expresión y obtener la variación de la entalpía de cierto sistema. Ahora, para poder evaluarla, ¿qué necesitamos? Bueno,
necesitamos al Cp en términos de la temperatura y será el Cp del material que forma el sistema. Por otro lado, deberíamos de evaluar la parcial del volumen con respecto a la presión, con respecto a la temperatura manteniendo presión constante. Esta derivada requiere que el volumen sea expresado en términos de la temperatura y de la presión. Y, por ejemplo, podemos utilizar una ecuación de estado, tal como vimos al final del curso anterior. Ya hemos aprendido a manejar las ecuaciones de estado, que son modelos matemáticos que relacionan cualesquiera de tres propiedades termodinámicas. Las más utilizadas son las que relacionan a las medibles, temperatura, presión y volumen. Por tanto, con una ecuación de estado podemos evaluar esta parcial. Vamos a hacerlo más adelante. Mientras, hemos deducido una ecuación general para la variación de la entalpía en términos de medibles, de propiedades medibles y de las propiedades caloríficas. En este caso, el Cp. Ahora vamos a tomar y partir de la funcionalidad que hemos establecido para la entropía y deducir también una expresión que nos ayude a calcular la variación de la entropía en términos de las medibles. Por tanto, la funcionalidad es la siguiente. Establece que la entropía es una función de la temperatura y presión. Igual que hicimos antes para la entalpía, lo que vamos a hacer ahora es tomar la derivada total para la entropía de acuerdo a esta funcionalidad, que establece que esta derivada de la entropía va a ser igual a la parcial de la entropía con respecto a T, que es la primera variable, manteniendo la segunda constante, todo esto por dt, más la parcial de la entropía con respecto a la segunda variable, que es la presión, manteniendo la otra constante, en este caso, la temperatura. Todo esto por la derivada de la presión. Veamos que estos dos términos o estas dos derivadas las vamos a tener que cambiar por expresiones que contengan a las medibles, que son temperatura, presión y volumen, o bien Cp o Cv. Si recordamos, antes obtuvimos esta expresión. El Cp va a ser igual a la temperatura por la variación de por la parcial de la entropía con respecto a T, presión constante. Vean que esta derivada es la que aparece aquí. Por tanto, de esta expresión, de esta igualdad, ¿cómo nos quedaría si despejamos esta parcial? Como T está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo al Cp. De tal manera, que aquí tenemos esa igualdad, de tal manera que entonces esta parcial la vamos a sustituir por el Cp y nos quedaría entonces como el Cp y la temperatura que multiplica divide. Por tanto sería Cp entre la temperatura. Ese término lo vamos a insertar en este otro término que va a multiplicar a dt. Vean que aparece lo que acabamos de platicar en este primer término de la ecuación para la variación de la entropía. Ahora, este segundo término tendríamos que expresarlo en función de las medibles. Para ello, existe una relación de Maxwell o identidad termodinámica que establece que este término, que es el que andamos buscando, pero sería negativo, va a ser igual a esta parcial que, vean, está en términos de las medibles. Por tanto, si despejamos esta parcial, va a ser igual a menos, porque este signo menos pasaría del otro lado, sería menos esta parcial. Ese resultado lo sustituimos
en esta parte de la ecuación para que finalmente nos quede el signo menos que se obtiene de la relación de Maxwell y también esta parcial que sería la del volumen con respecto a T, presión constante, todo esto por la derivada de P. Este término es el que se ha mantenido, que sería este. Por tanto, hemos deducido la ecuación general para la variación de la entropía en términos de propiedades caloríficas, en este caso el Cp, y en términos de las medibles, temperatura, presión y volumen. Por tanto, podemos evaluar el cambio de entropía, por ejemplo, a partir de una ecuación de estado para poder calcular esta derivada parcial. Finalmente se presenta en esta diapositiva la deducción de la ecuación para el cálculo de la variación de la energía interna en términos de las medibles y de capacidades caloríficas. Como ejercicio, ustedes van a checar esta deducción que se presenta en esta diapositiva para la variación de la energía interna y van a anotar ahí en sus apuntes, en su libreta, vayan haciendo cada operación que se está presentando en esta diapositiva como ejercicio para obtener esta ecuación general que nos ayuda a evaluar, como les comentaba, la variación de la energía interna en términos de el Cv, de la temperatura, presión y el volumen. Ustedes hagan el ejercicio y detallen esta deducción.